Listos. Bueno, entonces digamos que cuando se hacen las ventas a través de una plataforma de estas de avales de cartera, donde de pronto los sistemas más conocidos es Crédito y ADI a nivel nacional, en la charla de hace 8 días, esto fue Daniel quien hizo la pregunta y nombraba también otro sistema, que ese sí no lo conozco, pero pues esperemos que funcione muy parecido. Entonces, básicamente estos sistemas, básicamente lo que se encargan es de asegurar la cartera, es decir, yo le vendo, digamos, a mi cliente final con el respaldo, digamos, de alguna de estas entidades, y si el cliente no paga, esa entidad, digamos, igual me va a pagar a mí con unas condiciones que se pactan, obviamente, en el convenio que se hace con la entidad, obviamente descontando una comisión que ellos cobran, obviamente, por hacer esa intermediación, pero básicamente para quien hace la venta pues tiene su ingreso asegurado. Entonces, ¿cómo manejamos eso en el programa? Bueno, entonces lo primero que tendría yo que hacer para manejar este tipo de ventas es crear el cliente de Sistecrédito, obviamente con su NID, con todos sus datos normales o de ADI o la entidad, digamos, que esté avalando la cartera, y asegurarme de que tiene el check de detalle de identificación. Recordemos que eso existe desde hace muchos años en el programa y que lo manejan, digamos, quienes le facturan a una EPS para identificar el paciente o una aseguradora para identificar el beneficiario de una reclamación, cosas por el estilo. Entonces, ese check, digamos, de detalle de identificación también lo utilizamos para hacer la factura a nombre de Sistecrédito, pero que o de ADI o de esa entidad, pero que me pregunte la cédula, digamos, del cliente final. Adicionalmente, entonces tenemos que activar un parámetro que está en facturación facturas y dice contabilizar la cartera con el tercero del detalle de la factura. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que la venta como tal, digamos, se haga directamente con el NID de la persona final para que también su factura electrónica se vaya al NID de la persona final, pero que la cartera me quede a nombre de Sistecrédito o de ADI o de la entidad, porque ella es en última la que me va a responder a mí la cartera. Si yo tengo que llamar a alguien para cobrar, pues es a Sistecrédito. Si yo quiero conciliar mis cuentas, pues es a Sistecrédito. Entonces lo ideal es que en contabilidad también esa cartera, la cuenta 13, me quede a nombre de la entidad, pero la venta, digamos que sí se vaya con el NID del cliente final para efectos de medios magnéticos, de factura electrónica y todas las demás implicaciones. Listos. Bueno, adicionalmente, digamos, lo que tengo que garantizar es que tengo creado un convenio de cartera. Recordemos que también los convenios se crearon en versión 2023 y me permiten efectivamente pactar, digamos, cuál es esa comisión que me va a cobrar esa entidad cuando me avala la cartera. Entonces, básicamente necesitamos dos daticos, aparte obviamente de tener un código y un nombre, y es el porcentaje de comisión que me cobra esa entidad y el prefijo con el que quiero que me grabe automáticamente la nota de descuento por concepto de esa comisión. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que si yo le vendo 100.000 pesos a un tercero a través de una de estas entidades y ellos me cobran el 5%, esos 5.000 pesos de comisión entonces me queden causados automáticamente en el momento que hace la venta. Esa comisión se va a causar obviamente con el NIT de la entidad, en este caso de Sistecrédito, con la base antes de impuestos de la factura multiplicado por el porcentaje que especificamos ahí al crear el convenio, y él va a registrar una nota crédito a esa cartera. Recordemos que como la cartera queda a nombre de la entidad, pues va a quedar la factura completa por los 100.000 menos los 5.000, digamos, en este ejemplo, de la comisión en cartera como tal. Entonces, para eso necesitamos crear el convenio. Recordemos que los convenios se crean al editar un cliente, en la pestaña de cartera, en la parte inferior de convenios, y ahí podemos crear los que necesitemos. Y básicamente entonces con esos dos datos ya podemos registrar automáticamente la comisión que nos va a cobrar esa entidad. Ya cuando vayamos a hacer la factura, entonces simplemente llamo al cliente como cliente de Asistecrédito, a ADI o a la entidad pues que nos está avalando la cartera. Como tiene el check de detalle de identificación, me va a desplegar la ventana de la referencia donde yo voy a poder digitar entonces la cédula, el nombre, la dirección, la ciudad, los teléfonos, el correo electrónico de esa persona. Esos datos, digamos que lo ideal o es necesario, digamos, en este esquema que se registren como un tercero en contabilidad porque yo voy a mover la cuenta de ventas, la 41, con este NIT. Entonces, obligatoriamente necesito que este detalle de identificación se cree como tercero en contabilidad. Entonces, tengo que activar también la configuración que está en facturación facturas y dice crear como tercero la identificación detallada del cliente en la factura.
Con eso, cuando ya le dan ustedes los datos acá y le dan continuar, ya quedó creado el tercero en contabilidad y cuando grabe la factura, pues ya va a poder hacer la contabilización sin problemas. El segundo parámetro que tengo que activar en la factura es el de enviar la notificación de factura electrónica al correo de detalle del cliente. Aunque no suena muy evidente, digamos, el parámetro de configuración, porque inicialmente, digamos, estaba pensado para otra cosa, ese es el parámetro que me va a permitir que la factura electrónica se emita a nombre del NID que yo declaré aquí en el detalle de identificación y no a nombre de Sistecrédito, es decir, ante la DIAN en facturación electrónica. Esa factura sale en este ejemplo, digamos, a nombre mío, pero en la factura que yo hago en SysPlus, eso queda a nombre de Sistecrédito para que la cartera como tal, cuando yo la quiera analizar, quede a nombre de esa entidad. Pero con este parámetro me aseguro que la factura electrónica se emite con mi número de cédula, es decir, con el del cliente final. ¿Listo? Adicionalmente tengo que tener la precaución de no activar, oígase bien, los parámetros de enviar el nombre del cliente en las observaciones, porque pues obviamente no tiene ningún sentido que yo mande mi cédula, mi nombre, mi dirección, mis datos como encabezado y vuelva y los envíe en las observaciones. Eso tiene sentido cuando yo le facturo a una EPS y me piden que identifique el paciente, pero no tiene sentido cuando voy a utilizar este tipo de convenios. Y segundo, tampoco debo activar el de enviar datos del paciente en las observaciones de la factura. Son dos parámetros diferentes. Uno envía solo el nombre, otro envía los datos completos del paciente, inclusive estos datos que preguntan en la parte inferior del régimen, si es contributivo subsidiado, si es categoría B o C, cuál es el código de la prescripción y cuál es el número de transacción. Son datos que se utilizan, digamos, en facturas del sector salud, que aquí no vamos a llenar y que tampoco queremos que, por supuesto, se envíen en la factura electrónica porque no es una factura electrónica del sector salud. Entonces, estos son los que no se deben activar para esos esquemas. Entonces, fíjense que obviamente yo no puedo tener una IPS que facture con Sistecrédito, o sea, son excluyentes esos dos modelos, porque obviamente no voy a poder hacer las dos cosas al tiempo. Bueno. ¿Cómo me va a quedar entonces la cartera? Entonces decíamos, cuando yo grabo la factura, mi cuenta 13 en contabilidad va a ir con el tercero del NID de detalle de identificación. La cuenta 13 va a quedar con el NID de Sistecrédito, la cuenta de ventas sí va a quedar con el NID del detalle de identificación, pero en el módulo de cartera, como yo hice la factura a nombre de Sistecrédito, sí me va a quedar entonces es con el NID de Sistecrédito esa cartera. Lo único es que en el concepto que me aparece en el reporte de cartera, él va a identificar la cédula, es decir, el detalle de identificación del cliente que se utilizó en esa factura con el nombre hasta donde quepa, digamos. Obviamente al exportarlo en Excel, pues sí van a salir completos los datos. Y fíjense que al grabar la factura, él me graba la factura e inmediatamente después me graba la comisión, es decir, él va a descontar como tal ese 5% que le dije que era el porcentaje que me cobra la entidad, lo va a descontar directamente de la cartera a través de la nota crédito. Pues repito, esta nota crédito la graba automáticamente el trigger de la factura con el prefijo que se configuró para el convenio y con el porcentaje y la base, digamos, del total antes de IVA de la factura. Entonces, de esa manera vería yo mi cartera, siempre vería la cartera a nombre de Sistecrédito, en cartera nunca me va a aparecer la cédula del comprador final, sino que va a quedar todo a nombre de Sistecrédito. ¿Para qué? Para que luego yo pueda registrar abonos a Sistecrédito, cómo funciona el sistema. Cuando yo hago un recibo de caja, porque mi cliente viene a pagar la cuota de su factura, usualmente el cliente viene a mi establecimiento a pagar esa cuota, pero en realidad ese cliente podría ir a cualquier establecimiento que reciba facturas o que emita facturas a nombre de Sistecrédito y hacer los abonos allá. Entonces, cuando yo haga mi recibo de caja, voy a digitar el NID de Sistecrédito, voy a poder jalar cualquiera de las facturas, obviamente preferiblemente pues puedo hacerlas de ese cliente si el cliente es juicioso y viene y paga acá mismo, pero fíjense que en realidad lo que yo tengo con Sistecrédito es un convenio de recaudo también, donde yo voy a recibir abonos del cliente por otros conceptos. Por tal razón yo podría hacer anticipos. Si viene un cliente que no fue el que me llevó la factura y me viene a pagar con su extracto de Sistecrédito 100.000 pesos, y esa factura no es mía, no hay problema, yo puedo hacer un anticipo a nombre de Sistecrédito, me va a quedar en la cartera a nombre de Sistecrédito como un descuento, y obviamente con base en eso yo después ajustaré o cuadraré mis cuentas con Sistecrédito, pero fíjense que en realidad el cliente no necesariamente tiene que venir a pagar a mi establecimiento esas cuotas, las puede pagar en cualquier lado,
seguramente, no conozco mucho, pero seguramente les puede pagar también por internet con un botón PSE o alguna cosa así. Entonces yo no tengo cartera con ese cliente una vez que hago mi factura. Toda mi cartera y todo mi control está es con Crédito. ¿Listo? Entonces mi reporte de cartera va a salir es con el índice de crédito y simplemente como referencia me muestra los datos del cliente final en el concepto como tal de la factura. Si yo quiero ver solo ese convenio, pues es importante utilizar entonces aquí en el filtro del reporte de cartera el convenio específico que quiero mirar, digamos, para que salga con ese detalle. Y la contabilización, por último, ¿cómo me queda? Entonces, fíjense que esa factura básicamente me mueve, por ejemplo, en este caso, unos NIDs diferentes. Entonces, me mueve la cuenta 41 con el NID del detalle de la factura. Me mueve la cuenta 13 con el NID de Siste Crédito. Y seguramente, si estas cuentas no son de terceros, pues van a quedar con el NID de la compañía. Pero entonces, fíjense que en el mismo comprobante contable, pues se mueve una cuenta con un NID y otra cuenta con el otro. Básicamente, en eso consiste el manejo, digamos, que se hace consiste crédito. Entonces, fíjese que eso cubre tanto el manejo como tal de la cartera por el módulo de cartera, con el mismo control efectivamente en el módulo de contabilidad. Y para efectos de ventas de medios magnéticos, pues obviamente en mi cuenta 41 queda el NID del cliente final, mi factura electrónica queda a nombre del NID del cliente final. Entonces, de esa manera, digamos que me queda todo consistente desde el punto de vista, digamos, fiscal y desde el punto de vista de mi control de cartera. En eso básicamente consisten esos desarrollos. Esto funciona de versiones 2024 en adelante, 2024 con revisión seguramente de agosto del 2024 en adelante. Entonces, digamos que si algún cliente lo necesita y no está a la última revisión, seguramente es bueno actualizarlo, o si ya está en 2025, pues no tiene problema. Esto funciona también solamente en el empresarial, por ahora digamos que no se ha implementado en el ERP. Pero básicamente con el empresarial, pues sí, como les digo, está disponible seguramente desde finales de agosto del 2024. Listo, entonces no sé si haya preguntas sobre este tema específico. Gracias, ingeniero. Bueno, había una que decía se debe crear con un número de NID específico. Creo que eso ya pues quedó, le respondiste en el transcurso de la exposición. Después hay otra, Angélica dice, ¿se puede manejar con documentos relacionados, cotización, pedido, remisión y terminar con factura? No, digamos que no tiene mucho sentido hacer la cotización a nombre de Siste Crédito. Digamos que todo el manejo que se hizo es básicamente para que la cartera quede independiente del proceso como tal de ventas. Igual en el pedido, por ejemplo, pues se puede tener el detalle de identificación. Se podría eventualmente hacer desde el pedido, digamos, el registro a nombre de Siste Crédito con el detalle del tercero. Y obviamente eso luego al jalarlo a la factura lo llama, digamos, él llama el detalle de la identificación del pedido a la factura. Pero digamos que en el pedido no tiene ningún efecto, ¿no? Entonces se podría o hacer directamente a nombre de la persona, o si se quiere sí jalar, pues se puede hacer de una vez desde el pedido, entonces consiste crédito y el detalle del cliente final. Eh, digamos que no habría inconveniente. Listo, ingeniero, gracias. Yuri nos pregunta, ¿se puede utilizar compost? Buena pregunta. Creería que no. Yo no recuerdo si el post pregunta el detalle de identificación. Ahí sí me corcharon. Tocaría validarlo, pero yo creería que no. Creo que en el post no se verifica el detalle de identificación del cliente. Ok, ingeniero, gracias. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta. En el chat no hay ninguna otra pregunta. Ah, hay una manito levantada. Dale, Yuri, por favor. Ingeniero, una consulta. Digamos que el ingeniero explica cómo se le da, digamos, cómo se realiza la factura, pero cómo cancelo, digamos, ese documento, o sea, cómo lo causo. La cancelación sería un recibo de caja común y corriente a nombre de Siste Crédito. Ok. Y fíjate que el cliente podría pagar más o menos que la factura o podría incluso pagar a alguien que no tengo registrado de todas maneras como cliente, porque básicamente lo que estoy haciendo es recaudar plata para Asiste Crédito, pero no necesariamente estoy abonando como tal la factura. Esa factura, digamos, ya cuando me la abona Asiste Crédito, digamos, cuando llegan los días que se hayan pactado con ellos para el pago, pues yo hago efectivamente el recibo de caja a nombre de Asiste Crédito y cancelo la factura que me están pagando. Y de resto, cuando viene el cliente a hacer anticipos o pagos, digamos, lo que registro es anticipos precisamente para no embolatarme, porque no necesariamente lo que me paga el cliente
lo abona Siste Crédito a la factura que emitió en su momento, sino que básicamente es un convenio de recaudo donde el cliente puede venir a pagar aquí cosas de Siste Crédito, yo lo registro como anticipo y solo hago los recibos ya cancelando la factura, es cuando Siste Crédito me cancela como tal esas facturas. Ok. Pero ambos son recibos comunes y corrientes. Gracias, ingeniero. Listo, gracias. Bueno, hasta el momento no tenemos ninguna otra pregunta sobre el tema. No sé, ¿alguien quiere hacer alguna intervención o tenemos otra inquietud o pregunta respecto al manejo? A ver, miremos. Daniel dice, creo que este desarrollo es importante anexarlo al post, ya que esta metodología se está implementando en los supermercados. Es una sugerencia de Daniel. Después, Angélica nos dice, ¿con ADI funcionaría igual? Sí, digamos que cuando se hizo el desarrollo para un cliente, básicamente él decía que era para ADI y Siste Crédito y hasta donde miramos en ese momento, digamos que el manejo tanto de la cartera como de los cruces de cuentas y todo es igual con ambas entidades. Sin embargo, pues no sé si tengo que validarlo, pero digamos que el cliente que originalmente mandó a hacer el desarrollo sí preguntó por ambas plataformas en su momento. Listo, ingeniero, muchas gracias. Dice, ¿se crearían NIDs diferentes para Siste Crédito y para ADI? Claro, de hecho, Siste Crédito y ADI deben crearse con el NID que es, con el NID de ellos, porque obviamente también en información exógena, cuando yo declaro mi cartera, pues también ellos van a aparecer. Entonces ese debería ser la identificación real de Siste Crédito, la identificación real de ADI, y ya el detalle del cliente final, pues obviamente también con su cédula como es. Listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, ya, no tenemos más preguntas Voy a ni parar ahí manitos levantados. la grabación. Gracias, gracias, ingeniero.